Bien, ¿por qué se pone así? Si al presidente Javier Milei, como habló en el Congreso, en un Congreso de actividades financieras, o sea, de los grandes ganadores de este gobierno, la actividad financiera, la bicicleta, el carry trade, ustedes lo saben, ¿por qué se pone así si le va tan bien? Es más, a lo largo de la semana hubo una coherencia en muchos tweets del gobierno y de sus trolls y sus aplaudidores diciendo, o sea, atacando a los periodistas. Pero más, si les va tan bien, ¿qué les importan los periodistas? ¿Qué les molestan los periodistas que a lo sumo plantean alguna duda? Hay una diferencia, hay una asimetría. Ahí donde el presidente insulta, muchos periodistas que no creen o que no comparten o que dudan del rumbo económico, sobre todo del gobierno, o de los exabruptos del presidente, nada, toman distancia. Y ese dudar, ese poner en cuestión alguna de las cosas que hace el presidente, algunas como esta, insultar a todo lo que se le ponen delante o todo lo que no comparten y aplauden su modelo, o sea, ese dudar y tomar distancia es motivo de insulto. Esta semana a mí el tema me aburre de lo que dice el presidente del gobierno sobre los periodistas, pero no puedo dejar pasar que después de que hace un par de semanas le pegaran por la calle a Roberto Navarro, esta semana subieron un escalón más y empezaron a pedir que algunos de nosotros vayamos presos. Me incluyo también. Pidieron que varios de nosotros vayamos presos. Así es la cuestión. Pero si le va tan bien, ¿por qué se pone así el presidente? Y ahí es donde uno dice, bueno, a ver, pongamos un poco la pelota contra el piso y veamos qué fue lo que pasó aquel 11 de abril, hace dos semanas, sí, cuando el gobierno logró el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y lo festejó como un gol. ¿Cambió algo? ¿Mejoró algo? Sí, mejoró el corto plazo. Lo que hizo fue alquilar dinero para comprar tiempo hasta las elecciones o antes. ¿Sí? Y entonces ahí viene ahora la discusión de decir, bueno, ¿cuánto más aguanta la plata dulce? ¿Cuánto más aguanta el dólar barato en la Argentina? ¿Por qué? Porque la historia reciente demuestra que todos estos procesos de plata dulce, de dólar barato, de caída de la fabricación nacional, de boom de las importaciones, todo eso tiene un tiempo y en algún momento entra en crisis. El gobierno a lo que apuesta es ir pateando y prolongando la cuestión. Y ahora les voy a contar el mejor escenario, porque también hay que contar el mejor escenario. Esta mañana aparece en un portal artículos de economistas optimistas que hacen el siguiente razonamiento. Y dicen, el gobierno ahora tiene reservas, puede sostener el dólar barato, puede ganar las elecciones, porque va a mantener la inflación más o menos en este nivel, que tampoco es como para destapar champán, porque en definitiva una inflación de entre el 2 y el 3% mensual es la misma que tenían Macri y Alberto Fernández. No es como para... O sea, Alberto Fernández antes de que le estallaran las cosas al final, pero es más o menos la misma inflación. Pero bueno, en este análisis positivo dicen, bueno, como no hay déficit, y si se mantiene la actividad económica, y ahí tenemos que abrir otro paréntesis, hay informes que dicen que la actividad económica que había caído dramáticamente y que levantó un poquito sobre finales de año y en enero y febrero, volvió a caer en marzo, con lo cual decir, bueno, también está en duda esa actividad económica, que es un movimiento en el fondo del pozo, después del cual se cayó en el 2024. Pero sigamos con el análisis optimista. Si esto sucede, va a bajar el riesgo país y al bajar el riesgo país el gobierno se va a dar vuelta y se va a volver a endeudar. Ahí también otro paréntesis, endeudarse está bien siempre. O sea, siempre hay que vivir endeudado porque hasta ahora lo único que vimos es un primer año de 100.000 millones de dólares con bonos y con esas cosas que le encanta hacer al Toto Caputo cada vez que se sienta en el Ministerio de Economía. Después vino un nuevo préstamo del FMI, igual el que había tomado Macri, que ya vimos cómo nos condicionó durante todo el gobierno de Alberto. Y después del préstamo del FMI, por si no alcanzara para mantener el dólar barato, va a haber dos préstamos posibles. Uno del tío Donald Trump, ahora vamos a volver sobre esa posibilidad, y otro préstamo, además de muchos préstamos menores, la posibilidad de volver a los mercados privados de deuda, algo que hacía Toto Caputo en su momento, hasta que un día le cortaron la canilla. Pero en definitiva, lo que hay que ver es, y bueno, ¿y de dónde va a salir la guita para pagar ese festival de deuda, esa idea de que podés vivir pidiéndole al prestamista? Bueno, ahí es donde uno dice, bueno, la actividad económica está mejorando y hubo algún tipo de movimiento, enseguida lo vamos a analizar con Hernán Lecher,
pero no es que la actividad económica está despegando. De hecho, las famosas inversiones que iban a venir por el RIGI tampoco están llegando. La balanza comercial, o sea, vale decir, la diferencia entre importaciones y exportaciones se va achicando cada vez más. ¿Por qué? Porque lo que hay es un festival de importaciones y de turismo al exterior. Nosotros lo analizamos muchas veces acá a lo largo de todo el verano. ¿Cuánta gente se fue al exterior? 5 millones de personas son los que se fueron a Brasil y a los países limítrofes y se fueron a todos lados a comprar, a pasear y a comprar porque la Argentina estaba carísimo. ¿Cuánto más aguanta esto? ¿Aguanta hasta las elecciones? ¿Aguanta hasta antes de las elecciones? Le decía que en un momento dado, creo que pasó así medio desapercibido, pues Scott Bessent, el secretario de Estado de los Estados Unidos, vale decir, el ministro de Economía, Donald Trump, vino a la Argentina y después trascendió que, bueno, que Estados Unidos estaba dispuesto a darle, si algo salía mal, si la plata del Fondo Monetario no alcanzaba, estaba dispuesto a darle una línea de crédito, un aporte, para que la Argentina tuviera otro parche más para llegar a las elecciones. ¿Por qué? Porque así como están las cosas, con este nivel de falta de compra de reservas, hay que ver cuánto aguanta la plata que dio el Fondo Monetario. Entonces, si esto pasara, bueno, vendría el tío Trump con un préstamo a través de su ministro de Economía. Y ahí uno dice, che, pero ¿y qué te pide? Porque el prestamista nunca, si no le pagaste, pide cosas. Sí, esto es tan sencillo. Cualquiera que conozca o que haya tenido una deuda con un prestamista apretador sabe que viene y te dice, no, ¿sabe qué? No me pagás, me llevo el auto. No me pagás, me llevo, no sé, el tender, me llevo la bicicleta, me llevo algo de tu casa. Te llevo el celular, te llevo la computadora. Algo parecido puede pasar con la Argentina. Y fíjense si no, porque digo, esto no es un invento, lo que le pasa a Zelensky en Ucrania. Donald Trump se reunió con Zelensky en el Vaticano, esa foto famosa que estaban los dos juntitos ahí cuchicheando. Y esta semana se conoció que Ucrania va a tener que cederle a los Estados Unidos todo el plan de obra pública de reconstrucción de Ucrania, lo va a hacer Estados Unidos, y también, o sea, le va a tener que pagar, porque Estados Unidos le mandó muchas armas, esas armas ahora hay que pagarlas, y también le va a exigir a Estados Unidos que le entregue petróleo y las famosas tierras raras, que son minerales que se necesitan para la futura revolución tecnológica. Con lo cual da para pensar que en el momento en que el gobierno entre en crisis por los famosos 20 millones de dólares, ni siquiera va a entrar en crisis, porque ¿qué es lo que va a pasar? Si no pueden acumular reservas, como pide el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, van a pedir un waiver. ¿Qué es un waiver? Un perdón. Ese perdón, seguramente Kristalina Georgieva, que está encantada con el Milei ajustador, se lo va a dar. Y ahí aparecerá el tío Trump a poner un poco más de plata de los Estados Unidos, y ahí entonces uno va a decir, che, ¿y qué va a pedir a cambio Trump? Bueno, entonces, lo que ha pedido Estados Unidos o lo que le interesa a Estados Unidos en este momento en la Argentina es más o menos público. Solo que hay que juntarlo y si uno lo junta y lo pone todo junto, dice, bueno, che, esto hay que empezar a ver si es así. Lo primero que va a pedir son los minerales de la cordillera. Ya Estados Unidos ha dicho, lo ha dicho la generala Richardson, la jefa del Comando Sur, cuando vino acá a la Argentina, que le interesa el litio y también le interesan el oro, el cobre, las famosas tierras raras que la Argentina también tiene. Todo eso le interesa al tío Donald. Le interesa también colocar una base militar en Tierra del Fuego. Por eso estuvo esta semana el jefe de la Armada de los Estados Unidos mirando, a ver, bueno, che, Tierra del Fuego, ¿cómo es? Porque quieren que ahí donde iba a haber un puerto comercial chino, ya no hay un puerto comercial chino, más bien haya una base militar de los Estados Unidos para cuidar la entrada a la Antártida. Recuerden que, por ejemplo, los portaaviones de los Estados Unidos no pueden ir por el canal de Panamá, tienen que pegar la vuelta por el canal de Beagle. O sea, tienen que, si quieren ir de un océano a otro, tienen que pasar por acá. ¿Qué es lo que le interesa a Estados Unidos? Que Vaca Muerta no le compita con el gas natural licuado. Hoy los diarios anuncian que en un par de años, o tal vez antes, Argentina va a empezar a exportar GNL a través de unos buques regasificadores que se van a poner ahí donde iba a haber esa planta de Petronas, que nosotros les contábamos que iba a haber una inversión para que la Argentina se convirtiera en una potencia exportadora de GNL. Bueno, eso no va a suceder. Los de Petronas vendieron todo, se fueron al demonio. Entonces lo que va a haber son unos barquitos, una apuesta mucho más modesta para poder exportar GNL. Pero ¿cuál es el problema? Que Estados Unidos es el primer exportador mundial de GNL y quiere venderle GNL a Europa, justamente a la gente a la que nosotros le queríamos vender. Bueno, la prioridad la va a tener Estados Unidos, ¿saben qué?
Y después está la cuestión de las importaciones. Estados Unidos quiere mandar importaciones a la Argentina, aun cuando a la Argentina no le sirvan. Por ejemplo, maquinaria agrícola usada. Por ejemplo, una cosa típica que se hace desde los Estados Unidos es mandar donaciones de ropa, porque allá son basura, y las mandan para acá, para países como Bolivia, como Chile, como Ghana en África, y llenan de ropa usada porque es más fácil exportarla como donación que recibirla, que reciclarla ahí. Entonces, en términos libertarios, si esto continúa, el tío Donald Trump le va a pegar una domada a Milei y lo va a dejar como un mandril, ¿sí? Así. El detalle es que acá no sería una cosa por obligación, sino que sería por gusto. ¿Sí? Que esto es lo que estamos viendo. El presidente Milei agasaja a Trump y a los Estados Unidos, considera que Estados Unidos es el aliado estratégico a tener, tanto que hasta creen, al estilo Galtieri, que si la Argentina hace buena letra, algún día Estados Unidos la va a ayudar a recuperar las Malvinas, porque claro, Inglaterra ya no sería tan confiable para un presidente como Donald Trump como Milei para poder recuperar las Malvinas. En fin, uno de esos delirios que solamente en la Argentina de vez en cuando aparecen. Pero escuchen un poco más de Milei en el Congreso de los Ganadores, en el Congreso de la Patria Financiera. Y entonces empezaron todos los agoreros de que el tipo de cambio atrasado y que esto tenía que volar por las nubes y toda esa montaña de estupideces. Durante marzo y mitad de abril nosotros teníamos un acuerdo de confidencialidad con el fondo y no podíamos hablar. Y mientras que nosotros permanecíamos callados, mientras que las imbéciles de los periodistas decían que no hablábamos porque estábamos asustados, no hablábamos porque no podíamos soltar información. Bueno, que el Fondo Monetario le pedía una devaluación a Milei se comprobó después, porque imagínense que cuando se liberó y se unificó el tipo de cambio oficial, ¿sí? Lo que hubo fue una devaluación, según se mire, del crawling peg programado de 8 meses. Acuérdense que la devaluación del dólar oficial era del 1% mensual, o de 4 meses. O sea que hubo una devaluación efectivamente, no era ningún invento. Pero además, a ver, que nosotros comentemos una información o dudemos de cuál es el rumbo económico, no quiere decir que tengamos la bola de cristal. Era solamente cuestión de analizar y de escuchar lo que estaba pidiendo el Fondo Monetario Internacional, que fue lo que finalmente se comprobó. Es un poco extraño tener que discutir sobre lo obvio, pero así es así. Que el dólar está barato, que hay atraso cambiario, hay atraso cambiario, que el Fondo Monetario le pedía al gobierno que ajustara el dólar oficial, así sucedió después. No sé por qué el presidente intenta siempre retorcer el relato y contarlo de otra manera. Claro, ahí se entiende después la incomodidad con los periodistas, o por lo menos con algunos que dicen, a ver, detengámonos, tratemos de entender esto, desbrocémoslo, es solo una cuestión de entender, porque en definitiva de eso se trata este laburo. No de simplificar, sino de agregar detalles para poder entender un poco más. Y esto fue lo que pasó. Finalmente, por más que estaban festejando y festejando y festejando, lo que hubo fue una devaluación y aún hoy el gobierno no está cumpliendo una de las cosas que pactó con el Fondo Monetario Internacional. ¿Por qué? No se sabe, yo no lo sé, algunos economistas lo dudan, lo analizan, pero en la práctica, desde que fue el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el gobierno no acumuló reservas, no juntó reservas, que era a lo que venía, para eso devaluaba, para poder juntar reservas. Tiene reservas, sí, porque recibió ese préstamo del Fondo Monetario y va a recibir algunos más, pero esas reservas se van a ir en el boom de importaciones que vienen, de China, de Estados Unidos, de Brasil, de donde sea, se van a ir en la cantidad de gente que tiene guita y se va a ir a gastarla afuera, porque acá está carísimo, y se van a ir en las cuestiones, en los pagos de deuda, porque esta es la otra cosa, también hay que pagar esa deuda viene, pero también hay que garparla. Entonces, la verdad es que el gobierno no está acumulando reservas y en algún momento esa crisis de reservas va a volver a discutirse. Miren, el gobierno tantas veces anunció el fin de la inflación, la muerte de la inflación, que esto ya se había acabado, que todo estaba resuelto. Sin embargo, la inflación es como Terminator, después vuelve y reaparece. Y esto pasó en marzo. Es verdad que la inflación de abril puede que dé bastante, no bastante, pero de menos que la de marzo. ¿Por qué? Porque ya los precios, como se veía venir la devaluación, los formadores de precios, que no son ningunos giles, ya habían ajustado
previamente y por eso la inflación dio el 3,7, 50% más que la inflación de febrero. Entonces quiere decir que la inflación no estaba muerta, ni mucho menos. Pese a que existe plata dulce, dólar barato, el famoso ancla cambiaria, todo eso volvió a subir y se fue a una inflación del 3,7 y hay que ver cuál es la que viene en abril, pero seguramente andará por ahí. O sea que la inflación no es un problema terminado, por más que el presidente haga esos cálculos que dice que no, que la base monetaria, que esto, que el otro. Sí, sí, eso es una parte de la biblioteca liberal extrema que dice no, la inflación es pura y exclusivamente un fenómeno monetario que tiene que ver con la emisión de dinero, todas esas cosas con las que nos fatigaron durante todo este tiempo. Ahora bien, en la Argentina todos sabemos que cuando el dólar sube la inflación y suben los precios, y si no, les vamos a mostrar en instantes el paraíso, algo que sería algo así como un paraíso libertario, un lugar sin regulaciones del Estado y sin regulaciones de mercado, para hablar de alquileres. Y es una villa de emergencia. En instantes van a ver el informe de Gabino Silva, donde en la Villa 1114 los alquileres están dolarizados. Entonces se mueve el dólar y se mueven los alquileres, porque así funciona la Argentina. No alcanza con frenar la emisión monetaria, también hay que ver qué pasa con el dólar. El dólar se movió la inflación y así estamos. La política monetaria actúa con un rezago que oscila entre 18 y 24 meses. Nosotros hemos fijado la cantidad de dinero a mitad del año pasado. Eso quiere decir que la inflación tiene fecha de defunción y es a mitad del año que viene. Así es que ahora es el momento de empezar a pensar en crecer. Bueno, acá está lo que les decía. También en ese congreso de actividad financiera con los ganadores del modelo, Milei insistió en esto. La inflación tiene fecha de defunción. Pero ya Adorni la había matado el año pasado y Caputo también la había matado unos meses antes diciendo ya está, ya se acabó, no hay motivo para que vuelva a crecer la inflación, sin embargo, volvió a subir. Entonces algunos estarán contentos, otros no, otros verán que pasan las elecciones y puede que al gobierno no le vaya nada mal en las elecciones, sobre todo viendo la diáspora que hay enfrente de los partidos opositores, más o menos opositores o más o menos dialoguistas. Eso no importa. Lo que uno no puede negar es que lo que hizo el gobierno fue comprar tiempo, poner un parche, esperar hasta las elecciones, y la cuestión de la devaluación latente y del dólar barato todavía está dando vueltas. Y otro punto que nadie se anima a nombrar, porque una cosa es que haya que devaluar, pero otra más complicada es si la Argentina, ¿hasta cuándo le va a poder seguir pidiendo plata a los prestamistas? Porque si no hay actividad económica, si no entra la guita, si la Argentina no puede producir nada, si no empieza a ser rentable de alguna manera, ahí viene otro problema, que es que los prestamistas te van a decir, no, basta, viejo, basta, empezá a pagar. La Argentina está en condiciones de pagar si no despega la actividad económica. Hoy la actividad económica, mírenlo alrededor ustedes, por más que digan que hubo un rebote en la actividad económica, los industriales nacionales se están preparando para que buena parte de las fábricas, desde calzados o cerámicas, ¿por qué digo calzados o cerámicas? Porque hay un boom de zapatillas importadas y por otra parte las empresas que fabricaban cerámica en la Argentina están apagando los hornos y se preparan para importar todo de Brasil. ¿Por qué? Porque buena parte de los tipos que ven cómo se dispararon los costos argentinos están pensando, muchachos, esperemos a ver qué pasa después de las elecciones o más adelante, pongámosle la funda a las máquinas, echamos la gente, nos convertimos en importadores, aprovechamos los galpones que tenemos para convertirnos en una especie de distribuidora, conservamos los clientes y vemos qué pasa. Pero eso, tarde o temprano, resiente la actividad económica. Fíjense lo que pasa con el campo, que el campo no quiere liquidar los dólares porque piensan que van a devaluar y todavía se resisten. Y ellos son los que más votaron a Milei porque estaban hartos del peronismo. Y fíjense con la construcción. No hay obra pública, ni la va a haber por un tiempo largo, ni siquiera para mantener las rutas. Y por otro lado, el metro cuadrado de construcción más o menos de calidad, o sea, para sectores altos, está entre 1.200 y 1.600 dólares. O sea, está carísimo construir en la Argentina y eso también ha frenado la construcción. ¿Qué es lo que dice Caputo? Dice, bueno, bajen los costos. Piensen de otra manera, cambien el chip, es la expresión de Caputo, bajen el costo y empiecen a bajar los precios, pero en la Argentina, hasta que eso suceda, va a pasar mucho tiempo porque acá no hay costumbre de bajar los precios. Bienvenidos.